Hola, hola, Dios le bendiga. Le habla a su amigo y su hermano Juan Córdoba en vivo desde la ciudad de Nueva York. Me da mucho gusto saludarle en esta hora a usted y a su familia. Ha llegado la hora de estudiar la palabra del Señor y estamos ahora en el curso de teología, que es nuestro segundo curso durante la agenda del grupo de estudiantes que se han unido conmigo con este propósito de estudiar la palabra de Dios, ser como los de Berea, que dice en Hechos 17 que escudriñaban las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así es que le doy la bienvenida a los que se están conectando, los que se van a conectar y los que posteriormente estarán escuchando esta sencilla enseñanza. Todos los días a las 11 de la mañana nosotros estudiamos el curso de los llamamientos de Dios. Luego, a esta hora, con algunas excepciones, por ejemplo, mañana, Dios mediante, la clase tendrá que darla más temprano porque tengo el discipulado con la iglesia local, que es a esta hora, a las 7. Así que, de todas maneras, tenemos las clases. Habrá algunos días que yo no pueda, como ustedes. Algunos son esporádicos porque trabajan y nosotros entendemos eso, que es según el tiempo disponible. Dios bendiga a la hermana Mercedes y Marisa, que siempre están pendientes. Y entonces, lo bueno es que usted no pide la clase porque usted luego puede, después que yo termine, usted la busca en esta misma página y usted puede entonces encontrar la clase fue compartida. Tenemos mucho territorio que cubrir en esta noche, así que vamos a lo primero, y es pedir al Señor que Él, en su misericordia, nos ayude y nos dé su bendición. Padre, en nombre de Jesús, te pido en esta hora tu asistencia por la clase, Padre, que remueva los obstáculos que vienen, Padre, para que a veces este propósito no se lleve a cabo, Padre. No ignoramos las maquinaciones del maligno, la sutileza, como a veces trata de que tu propósito no se lleve a cabo. Te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a mí, que me dé tu sabiduría, tu entendimiento y que dé gracia a los oyentes. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, yo quisiera, me gustaría, anoche, entonces estuvimos estudiando los 3 niveles de teología. Yo ciertamente nunca había escuchado eso, y los 3 niveles de teología, porque con este monto de libros que tengo yo por 47 años, y entre otros, lo ofrecí a un pastor en Santo Domingo, a ver si se lo puedo regalar. Es difícil uno navegar cuando a veces, cuando se dan cursos de teología, se entra en muchos sistemas de teología, teorías, y quizás alguien puede malinterpretar y dice, hermano, usted está en contra de la teología sistemática. No, yo no estoy en contra de eso. Y lo que estoy en contra es de que a veces cuando se estudia teología, y yo lo he hecho, así que no es algo teórico para mí, yo lo he hecho por 7 años. Entonces a veces en esos centros de teología convierten a algunos cristianos en ateos de las cosas que le dicen, y hay profesores que no están santificados. Yo tuve 2 de ellos que yo le explico a ustedes que uno negaba la asistencia de Moisés, dígame usted, un pastor, y otro negaba los milagros de Jesús. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación así, ¿qué uno hace? Entonces, bueno, uno debe retornar a la palabra de Dios. Uno necesita ser guiado, ser ayudado
hágase buen amigo de un hermano. Y también hay muchas hermanas que son muy, pero muy estudiosas. Yo conozco algunas de ellas que les gusta mucho estudiar la Biblia, entonces pueden hacerse amigos y para que le ayude. A mí me ayudaron bastante maestros, hermanos en los primeros inicios y aún continúan ayudándome, porque Pablo dice que por todo soy enseñado. Y esa debe ser la actitud de un creyente, de no desperdiciar su tiempo en cosas vanas, sino concentrarnos en las cosas espirituales. Y es una lucha todos los días que todos tenemos, ¿ves? Cuando hablé anoche Dios te bendiga, hermano Rey, cuando hablé anoche de los 3 niveles de teología, yo dije que la pregunta es teoría o experiencia. Teoría o experiencia. Porque el diablo es el teólogo que más conoce teología. Usted sabía eso, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Así que ahí está. Los demonios creen y tiemblan. Es decir, que no es el asunto del conocimiento. El asunto es que eso que uno conoce de la palabra de Dios pueda llegar al corazón y pueda tener algún tipo de impacto en la vida de uno. Y eso naturalmente es gradual y eso es según el Señor le conceda a uno poder entenderlo. Siempre cuando se estudia teología, en parte conocemos y en parte hablamos. Entonces, cuando la clase de anoche fue los 3 niveles de teología. Y dice, el primer nivel es por medio de la fe siendo salvo. Es el primer nivel. ¿Cómo experimentamos la teología, que es la ciencia de Dios? La ciencia de Dios, como Él, el Creador, y se le ha placido revelarse a sus criaturas. A todas sus criaturas se revela como Elohim, o el Creador. Dios es el Dios de absolutamente todos, creyentes y no creyentes. Pero dentro del mundo, Él se les revela como su Salvador, su Redentor. Yo le pregunto a ustedes la diferencia que hay entre decir Dios y decir Jehová. David no dijo Dios es mi pastor, sino dijo Jehová es mi pastor. Porque el término Jehová significa que ya él tenía una relación con él. Observe eso en la Biblia. Cuando se usa el término Dios o Jehová, Dios es Elohim, que aparece en Génesis 1:1 y demás. Bueno, un día estaremos estudiando los nombres de Dios. Entonces, el primer nivel es por medio de la fe siendo salvo. Ese es el primer. ¿Cómo se experimenta? Cuando es experiencia, es por medio de la fe siendo salvo. Y vimos todos los textos bíblicos ahí. El segundo nivel fue viviendo en el reino. Una vez somos salvos, el Señor nos dice en la Biblia que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, usted lo ha leído, ¿verdad?, a su luz admirable. Entonces, si usted es creyente, entonces usted en estos momentos ha pasado al segundo nivel de la teología como experiencia, y es que usted está ahora viviendo en el reino, pero se vive en el reino sujeto a aquel que nos llamó. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y el tercer nivel de la teología, que anoche por falta de tiempo no pude tocar. Entonces ahora yo quiero que ustedes, los que están tomando notas, el punto romano número 3, y te di las escrituras anoche, te las voy a repetir. Isaías 6:1, versículos 6 y 8. Capítulo 6, versículos 1, 6 y 8. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 1 al 5. Apocalipsis 1, 9. Y segunda de Corintios 3, 18. Vamos ahora en estos momentos a ubicarnos en el texto. Entonces Dios bendiga al hermano Modesto. Vamos ahora, toma tu Biblia por favor y ábrela al libro del profeta Isaías en el capítulo 6. Un capítulo conocido, pero lo que queremos ver ahí es que Isaías experimentó
Isaías experimentó ese tercer nivel de la teología cuando él vio la visión del Señor en el capítulo 6. Escuche lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ahí comienza la revelación y ahí comienza la transformación. Déjame repetirlo. 3 niveles de teología. Número uno, por medio de la fe, siendo salvo. Número 2, viviendo en el reino, siendo obedientes. Y el tercer nivel es por medio de revelación, siendo transformado. Esa última etapa es la más difícil para todos los creyentes, llegar a esa última etapa. No significa que no somos salvos, que ya dijimos que lo primero es ser salvo, pero eso no es todo. El propósito de Dios para la vida de uno es que nuestra vana manera de vivir sea transformada. Nosotros tenemos una manera pecaminosa de pensar. El pecado ha afectado nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar. Vivimos más en el nivel del alma. El alma dice, yo quiero, yo siento, yo digo. Yo quiero, yo siento, yo digo, por ahí voy. El Espíritu dice, escrito está, escrito está, escrito está. Voy por lo que Dios dice en su palabra. Y eso es una lucha diaria. Pero Dios, no obstante, espera de cada uno de nosotros que vivamos a la luz de todo eso. Ahora bien, el rey Usías había muerto. Isaías había trabajado en la corte ahí durante 4 reyes. Isaías había estado en un ministerio de 50 años. Y Dios le da una visión de su gloria que ciertamente impactó y transformó la vida del profeta Isaías. Él vio al Señor en un trono alto y sublime. Es decir, el trono de rey Usías estaba vacante. El pueblo estaba en luto, en duelo. Mas, sin embargo, el que rige el universo, el alto y sublime, está sentado en su trono. De tal manera que era tan grande que, dice, él vio una visión en realidad de la gloria de Dios. Él vio una visión de su gloria, él vio una visión transformadora. Entonces dice que ahí, como aparece en el huerto, porque el huerto es un micro santuario. Entonces aquí está Dios en su casa, en su santuario, en su trono, y él ve esos querubines, que usted lo ve también allá en el huerto, y lo ve también en el tabernáculo, y lo ve en diferentes lugares. Entonces dice que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, 6 alas, esas criaturas poderosas. Y cada uno antifonalmente decía, santo, 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 3 veces. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Al impacto de esa proclamación de esos querubines, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y se llenó de humo. El cual el monte Sinaí tembló cuando Dios hablaba y la Shekinah, la gloria del Señor, estaba sobre el Sinaí. Lo mismo aconteció en el tabernáculo cuando el Señor moró entre los querubines. Lo mismo acontece en el templo de Salomón. Eso significa que Dios va a tomar residencia, que Dios llegó al lugar de su reposo, a su casa, porque la casa es para Él. Ahora, aquí viene el asunto. Él dice, ay de mí, que soy hombre muerto, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Dígame usted. Él dice, aquí estoy yo, aquí quedé frito, muerto. Yo no puedo sobrevivir a algo tan estupendo como esto. Entonces, dice que uno de los serafines tomó, aquí viene el comienzo de la transformación, tomó con su tenaza un carbón del altar, que siempre estaba encendido, y tocó su boca
y le dice, es aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo cual implica que sin derramamiento de sangre, ahí era el lugar de sacrificio, tipo de Cristo, y por ahí la purificación, la adoración no comienza en el lugar santísimo, comienza en el altar, en reconocimiento, en el altar. Entonces, ahí viene la transformación. Él vio 3 miradas. Él tuvo 3 miradas para ser transformado. Miró al Señor Jehová en un trono alto sublime. Eso lo llevó a ver su condición pecaminosa. Somos transformados al mirarlo a Él. O sea, al estar delante de Él, tenemos que ser transformados. Entonces luego viene y miró a Dios, miró a su pecaminosidad y luego finalmente vio la necesidad y fue enviado, transformado. ¿A quién enviaré? Y él responde, envíame a mí. En 2 Corintios, en el capítulo 12, queridos hermanos, vamos a ver lo siguiente. 2 Corintios capítulo 12. 12. Esto es una experiencia del apóstol Pablo. Mire lo que le aconteció a Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, las revelaciones del Señor. Usted ve, hermano, por medio, el tercer nivel de la teología es por medio de la revelación siendo transformado. Isaías, le garantizo, no fue la misma persona después que tuvo esa experiencia. Aquí viene Pablo y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él por humildad, entendemos que fue él, esta experiencia le aconteció a él. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fue del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él no puede, como Juan, él no puede explicar qué fue lo que le aconteció. Y dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me glorié, pero de mí mismo en nada me gloriaré. En ese hombre débil, en ese hombre que todavía no da la talla, pero si yo doy mi gloria en mis debilidades. Sin embargo, quisiera, el punto de este pasaje es ver cómo el Señor lleva a Pablo a una experiencia y le da revelación, y esa experiencia repercutió en la vida del apóstol Pablo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, en este caso es el apóstol Juan. El apóstol Juan ahora él también tiene esta revelación y fue transformado, está experimentando la teología. Yo quisiera, hermanos, que prestemos atención, porque yo quiero reiterar que estudiar teología es bueno. Y desde que uno habla algo de la Biblia es teología. Pero si esa teología no nos ayuda a nosotros a crecer en el Señor, a querer hacer su obra, a amar al prójimo, a respetar las autoridades, a anhelarle el bien, a amar al Señor, eso no vale para nada. Porque yo quiero que ustedes sepan que los seminarios, muchos de ellos, están saturados de hombres que no conocen a Dios. Y yo les conté a ustedes que yo fui a uno y, dicho sea de paso, yo tuve que salir. Yo no pude continuar porque yo no podía resistir personas que se sientan a hablar, que sacan la Biblia del maletín y comienzan a darme teoría y luego no quieren aludir a la vida para todo. Esa no es la teología que transforma. Eso es simplemente teoría, huecas palabrería. Nada transforma más que la misma Biblia. Nada. Dios promete honrar su palabra. Así será mi palabra, Isaías 55, que sale de mi boca. Haré aquello por lo cual yo lo he enviado. Esa palabra es eficaz
esa palabra más cortante que de todo espada de dos filos, dice Hebreos 4:12, una palabra penetrante. Entonces, aquí dice en el versículo 9, Apocalipsis 1:9, ¿está conmigo? ¿Ok? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ahí usted sabe la visión. Él vio al Señor. Comienza a describirlo, su cabeza, sus pies, sus manos. Y él también cayó como muerto. Y el Señor tuvo que levantarlo. ¿Okay? Siendo transformado por la misma presencia de Dios. Ahora, alguien aquí puede decir, pero hermano Juan, ninguno de nosotros hemos tenido una experiencia como la de Isaías, que fue impactado por la visión. Exacto, no. Ninguno de nosotros hemos tenido la experiencia del apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros tuvimos la experiencia de Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros tuvimos la experiencia de Pablo. Tampoco cuando el Señor se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. ¿Recuerdan? En Mateo 17. Y apareció Moisés y Elías. Ok. Pero sí podemos tener esa revelación. Ahora te lo voy a mostrar. Si me acompaña, 2 Corintios, capítulo 3. Es importante que si está estudiando con nosotros, use la Biblia. No simplemente quiere escuchar, porque si tú lo ves, tú lo lees en tu propia Biblia, tú lo vas a recordar mejor si lo buscas. Así que yo espero que seamos diligentes. 2 Corintios, capítulo 3. Aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre aquello como el Señor se le reveló a Moisés cuando él subió al monte. ¿Se recuerdan? Al monte Sinaí. Él subió, y dicho sea de paso, que él ascendió al monte 6 veces y descendió 6 veces durante ese tiempo que Dios estuvo tratando con él. Digo, eso lo menciona la Biblia, esas 6 veces. Quizás fueron más, pero están registradas esas 6 veces. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué le aconteció a Moisés cuando él subió a ese monte y estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor? Una palabra, metamorfosis, que es la palabra que se usa cuando Cristo, su vestido y su apariencia se transformaron y se pusieron blanco como el sol. Una transformación. Es decir, que al estar en esa luz inaccesible, al estar en la presencia de Dios, su piel se permeó, se saturó de esa luz. Al estar tanto tiempo con el Señor, su piel fue transformada. Ok, quizá alguien, aunque sea uno solo, diga, wow, yo lo capté ya. Aunque sea una persona. Esto no es algo teórico, hermano. La razón por la cual nosotros no somos transformados, ¿por qué usted cree que nosotros no somos transformados? De esa manera. Y yo no estoy hablando de que su rostro va a brillar así. Bueno, sí, su rostro puede brillar. Sí, su rostro puede brillar. El rostro puede brillar de contentamiento, de estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué acontece? Escuche aquí, y aquí está la clave. Aquí está la clave. El tercer nivel de teología es por medio de la revelación siendo transformado. Por medio de revelación siendo transformado.
¿Qué transformó a Moisés en el monte? Las instrucciones que Dios le estaba dando a él. Hermano, él estuvo 40 días, 40 noches ahí. ¿Y usted cree que estaba en silencio todo ese tiempo? Él estuvo oyendo audiblemente la voz del Señor. Audiblemente oyendo la voz de Dios todo ese tiempo. Ahí no tuvo cansancio, él no comió, porque él estaba, en otras palabras, él estaba junto a la vida misma. Aquel que hace que su corazón continuaba latiendo y respirando y todo su sistema, él estaba conectado a la fuente de vida ahí. Entonces, aquí dice que, voy a comenzar con el versículo 14, hablando del contraste de lo que le pasó a Israel. Dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos, es decir, de los israelitas, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto. Esa expresión antiguo pacto se refiere, en realidad, ellos leen la Torá, particularmente los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos le llaman la Torá. Algunos llaman de una manera equivocada la ley. Torá significa enseñanza, instrucción, es lo que significa esa palabra. Entonces, al llamarse ley, la gente cree, oh, eso es ley, eso es viejo, eso ya no tiene nada que ver. Me doy a entender, porque eso es ley, pero no es que es ley, eso es instrucción. Hay ley, pero eso es instrucción, la instrucción de Dios a su pueblo. La instrucción de Dios a su pueblo. Le dio los 10 mandamientos y le dio 613 mandamientos, estatutos y decretos. ¿Cuáles son esos? Eso eran cómo se habían de aplicar los 10 mandamientos. Todo lo que usted lee en el libro de Levítico, de la ofrenda, todas esas cosas que dice, leyes higiénicas, el tabernáculo, el sacerdote, los leprosos, todas esas cosas, era cómo se aplicaban los 10 mandamientos. Pero no voy a abordar ahí porque eso es para otra ocasión. Bien, entonces, ¿qué pasa? Dice que le queda el velo, ellos están ciegos porque le queda un velo que no le permite ver. Ahora, dice aquí en el versículo 14 que cuando ellos se conviertan a Cristo, el velo se quitará. Es decir, el mismo que le permite que no vean, como los caminantes de Emaús, es el mismo que se quitará. Ellos no se lo pueden quitar, se le quitará. Es decir, tendrán revelación, podrán ver. Al presente hay muchos judíos que sirven al Señor. Ellos no son cristianos. No le diga a un judío, si usted lo quiere ofender, dígale, oh, tú eres cristiano. Ellos no les gusta esa expresión. Ellos no les gusta que nosotros le llamemos a ellos cristianos. Ese término a ellos no les gusta. Ellos tienen razón. Ajá, ¿y por qué? Porque la palabra cristiano aparece solamente 2 veces en la Biblia. Y fueron impíos que llamaron a los creyentes cristianos. Entonces ellos se identifican como judíos que han abrazado al Mesías, o judío mesiánico el término. Esa es la manera. Ok, ahora bien, dice aquí, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Ahora viene aquí la parte, yo quería llegar a esta parte. Por favor, preste atención aquí, porque aquí está la esencia de cómo ser transformado. Déjame reiterar. ¿Por qué Moisés fue transformado cuando estaba en el monte? De tal manera que su rostro brillaba, usted sabe, tuvo que ponerse un velo. Yo digo, cuando ellos vieron a Moisés descender, parecía una antorcha. Eso tuvo que ser impresionante, querido hermano.
miraron a Moisés y parecía, él no necesitó en realidad una antorcha para descender. Parecía una antorcha con el rostro, la shekinah, la misma luz del Señor permeaba su piel. Y la razón es su estadía con el Señor. El tiempo que estuvo con el Señor causó la transformación. Escuche bien. Si esto que yo digo, esta parte, nosotros la llevamos al corazón, eso transformaría la vida de uno para siempre. Te voy a dar otra ilustración. Viene el verano, ¿verdad? Entonces, particularmente las mujeres le dicen, ella quiere ir a la playa para broncear su piel, ¿verdad? Coger un suntan, como decimos nosotros. ¿Qué hacen ellas? Los hombres también, pero nosotros los hombres no somos tan dados a eso. Ellas se ponen al sol, se ponen su crema, ¿verdad? El bloqueador solar, y se ponen en un lugar y sigue. Entonces, su estadía con los rayos del sol hace que su piel sea transformada. Usted se da cuenta cuando, por ejemplo, alguien va de vacaciones y dice, wow, tú estuviste en tal sitio, estuviste en Punta Cana, estuviste en tal lugar. Sí, estuve en la playa y mira, y se ve ese color. Ok. Ahora, escuche lo que dice aquí el versículo 18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, después que él habla de ese velo que Moisés tuvo en el monte, que fue transformado, dice, por tanto, oiga bien lo que dice. Nosotros todos, usted, Estela, todos los que están presentes, comenzando conmigo, nosotros todos, oiga esto, mirando, en el año que murió el rey Usías, vi yo a rey Jehová. Apocalipsis 1:9. Cuando lo miré, caí como muerto. Eso fue Juan. Dice, mirando a cara descubierta, sin el velo. ¿Por qué? Porque el velo, en el caso nuestro, el velo fue quitado. Porque no hemos convertido al Señor. ¿Usted está entendiendo? Dice aquí que cuando ellos se conviertan, el velo, ese velo que no le permite ver a Dios, se ha quitado. En el caso nuestro, el velo fue quitado. Nos falta mucho, pero el velo fue quitado. Y dice aquí, a cara descubierta, como en un espejo. Dice, déjame de nuevo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Mirando a cara descubierta, como si fuese por un espejo, la gloria del Señor, la shekinah que vio Pablo, Juan, Isaías y Moisés. Es lo mismo. Oiga esto. Somos transformados. Somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que Dios nos ayude a entender, hermano. Que Dios nos ayude, que nos dé en estos momentos que el Señor nos dé espíritu de revelación para entender lo que eso significa. Eso significa, te lo voy a poner en la manera que hasta ahora yo lo puedo entender un poquito. Entre más tiempo, ¿usted quiere ser transformado? Ay, Señor, cámbiame. Ay, Señor, cámbiame. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tú duras con la palabra? O sea, ¿cuánto tiempo tú duras con la palabra? Tú quieres que Dios te cambie y tú no tomas el espejo de la palabra. ¿Cuánto tiempo tú tomas para estar con Dios a sola? Leer la Biblia y orar, Yo digo a ustedes que esa es la manera que yo hago. Yo me cierro aquí, en cualquier sitio, estoy leyendo y estoy orando, Estoy leyendo algo y ahí mismo, donde quiera que esté, estoy en la silla, en el comedor, a veces estoy en el comedor, a veces estoy acá. Esta mañana estaba en el automóvil conduciendo
somos transformados por la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo ser transformado? ¿Cómo ser transformado? Yo creo que está claro. O sea, el tercer nivel es de gloria en gloria. No, de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otra. Es decir, al estar en la presencia de Dios, buscar de Él continuamente, buscar su rostro continuamente, esa búsqueda del Señor. Y yo me pregunto, ¿por qué será que los creyentes no tenemos tanta hambre por Dios? Yo me pregunto, pero yo sé la respuesta. Porque el corazón está lleno de otras cosas. Es muy sencillo. El corazón está lleno de ídolos, de cosas que para nosotros son más importantes que el Señor. Y eso es idolatría. Cuando algo es más importante para ti que el Señor, eres un idólatra, si alguien no te lo ha dicho. Si mi trabajo, y hay que trabajar, es muy importante, trabajo. Y yo no tengo tiempo para Dios. Entonces el trabajo es el ídolo. Si el marido o los hijos, lo que sea. Deja que yo entierre a mi papá y mi mamá. ¿Recuerda? Deja que los muertos entierren a los muertos y yo soy primero, ve tú y sígueme. Ok, cierro. Esa es la tercera, esa viene siendo el punto 3 de la última clase. Mire, eso me tomó media hora por la importancia que es. Okay, cierro eso. Y ahora nos quedan solamente algunos 20 minutos para ahora entrar a la próxima clase. Esta clase se titula La posición del creyente. La posición del creyente. Te voy a invitar a 1 Tesalonicenses capítulo 1. La posición del creyente. Que a ver si yo te lo puedo ilustrar. Sí. Es el tema. La posición del creyente. La posición del creyente. Esta clase tiene, en realidad, te voy a decir de antemano, tiene 3 puntos principales, como ya ustedes saben hacer el bosquejo. Y esta clase tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 citas bíblicas. Aquí no estamos jugando a Biblia, aquí estamos estudiando la Biblia. Es importante que se abra la Biblia, usted la marque, anote. Tiene alguna pregunta, usted me la puede hacer. ¿Ok? Si usted no entiende algo, no diga, ay, hermano, yo no voy a pensar mal de usted. Usted es mi hermano, usted es mi hermana. Somos uno en Cristo. Si lo quiere hacer en privado, o en privado, en el chat. Yo le prometo que le voy a contestar. ¿Ok? Dios bendiga al hermano Francisco y a todos los que están ahora, han tolerado este tiempo. Ustedes son disciplinados, porque hay gente que ven eso, un estudio y se cansan, no están acostumbrados y se van con el teléfono y se ponen a ver otras cosas. No tienen la disciplina, ¿ves? O sea, el Señor no es prioritario a veces en muchas vidas. Y lo que hay que hacer es orar por ellos y que Dios nos dé disciplina a todos. Ok. Aquí voy a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, y quiero leerte estos textos para introducir el tema de esta clase. No sé si usted lo puede ver, quizá no lo puede ver, pero yo sé que a veces es difícil, la letra, etcétera. Yo hago lo que yo puedo, hermano. Yo estoy haciendo esto solo, ¿entienden? Acepto sugerencias de los que me quieran ayudar. ¿Ok? Cuando me quieran ayudar, pues yo acepto sugerencias. Que a ver si yo lo pongo un poquito más grande. Ok. Ok. Aquí está. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. La posición del creyente.
aquí en 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. La mayoría de ellos eran gentiles, no eran judíos. Entonces, él primeramente le dice que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. El contexto. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Ahí estoy. Dice que ellos recibieron la palabra en medio de la tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Y ellos fueron portavoces de lo que habían oído. Dieron testimonio. La fe de ellos se había extendido porque ellos testificaron. Ellos testificaron. Ok. En el versículo 9 y el 10 está la esencia de lo que yo quiero compartir acá. Dice aquí, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Ellos mismos cuentan de nosotros. ¿Quiénes? Los que están en Macedonia y Acaya, en otros lugares, cuentan ellos mismos de nosotros la manera en que nos recibisteis, la manera en que ellos recibieron. O sea, al recibir a Pablo y a sus ayudantes, ellos recibieron la palabra del Señor. Ese es el punto. Ok. Segundo, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Y eran paganos. ¿Y de qué manera ustedes se han convertido de los ídolos que son muertos? Oiga bien, para servir al Dios vivo y verdadero. Usted ve el contraste. Servían a ídolos falsos y muertos. Y le dice, ahora sirve a Dios que no es un ídolo y que está vivo y que es verdadero, porque todo lo demás es falso. Ahí comienza la posición del creyente. Cuando la teología comienza a repercutir y a hacer obra en la vida de uno. La teología, la palabra de Dios, lo verdadero, no algo teórico, sino algo experimental, es dinámico. Entonces, cuando es así, dice, y esperar de los cielos. Mire, número 1, recibieron la palabra. Número 2, se convirtieron. Número 3, comenzaron a esperar de los cielos a su Hijo. Número 4, al cual resucitó de los muertos. Y número 5 y 6, al que nos libró de la ira venidera. Yo te voy a poner aquí, yo me puse a contar. En esos dos versículos hay 7 doctrinas. Esto sí es teología. En esos versículos hay 7 doctrinas. Número 1, se habla de la conversión. Versículo 9. Número 2, se habla de Dios vivo y verdadero, en contraste con los ídolos falsos. Número 3, habla en contra de la idolatría, habla de los ídolos. Número 4, habla de Jesucristo. Número 5, de la segunda venida. Número 6, de la resurrección. Y número 7, de la salvación de la ira. En esos dos versículos solamente hay 7 doctrinas muy importantes para la vida. Entonces, ese evangelio que ellos recibieron y que nosotros hemos recibido es llamado el evangelio de la gracia. ¿Usted lo ha leído? Yo expliqué eso cuando di el curso de los evangelios, ¿verdad? No sé si fueron 18 clases, no me acuerdo. El evangelio de la gracia. ¿Por qué por gracia? El evangelio del reino. El reino de los cielos entre vosotros está. ¿Por qué se llama el evangelio del reino? Porque si nosotros somos trasladados, es el evangelio del reino. Porque este mundo está bajo el maligno. El maligno es que reina en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros, que somos la minoría, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas por el evangelio, por gracia, a su reino y su luz admirable. Y también es llamado el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo.
Eso es extraordinario. El Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Ahora, yo voy a tocar el segundo punto, porque no voy a tener tiempo para elaborar, y mañana, como a las 6 más o menos, porque tengo una clase a las 7, para que esté pendiente. Ahora, déjame darte a ti ahora las escrituras. Okay. El segundo punto de esta clase, la posición del creyente es recibiendo la gracia por medio de la fe. Recibiendo la gracia por medio de la fe. Okay. Recibiendo la gracia por medio de la fe. Y ahí, naturalmente, a recibir la gracia por medio de la fe, Dios nos imparte 4 cosas: sabiduría, justicia, santificación y redención. Eso no lo imparte. Es decir, todo eso lo recibimos nosotros al estar en esa posición estratégica de ser hijo e hija de Dios. Vamos entonces, déjame ver, yo tengo el bosquejo para que usted tome nota. Déjame ver si lo hice. No, parece que no lo hice. Está bien. No lo hice, pero no hay problema. Yo se lo hago para mañana, pero se lo voy a dictar. Ok. Punto número 2. Recibiendo la gracia por medio de la fe. Su punto: A, B, C y D. A, sabiduría. B, justicia. C, santificación. D, redención. Okay, vamos al primero, que es sabiduría. En 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Aquí viene, en 1 Corintios capítulo 1, Pablo habla de cómo para los griegos y aquellos el mundo donde el entorno de Pablo, que era pagano, muchos paganos. Esto es la iglesia de Corinto, eso está en Grecia. Él le predica el evangelio. Son personas dadas a la sabiduría. Por ahí pasó seguramente Sócrates, Platón y toda esa gente aristócrata de esa época. Entonces, él dice aquí en el versículo 18, Pablo dice, porque la palabra de la cruz, el evangelio, o el evangelio del reino, de gracia, porque la palabra de la cruz, que habla de la expiación, del sacrificio de Cristo, eso es lo que nosotros predicamos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué contradicción? No es locura, pero para ellos es locura. Es una locura que un hombre en tal época, un hombre llamado Yeshua o Jesús de Nazaret murió como malhechor y que eso tenga repercusión en mi vida personal. Eso es una locura, es una tontería. ¿Cuánto le he dicho así? ¿Es que se le han dicho a ustedes? No quieren creer. Y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz, el evangelio, es poder de Dios. Él lo dijo en Romanos 1:18, 1:16, porque no me avergüenzo, ¿te recuerdan? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, tengan mucha confianza en el poder del evangelio. ¿O sí? A mí mismo, yo estoy estudiando todo esto, volver otra vez a estudiar. A mí mi fe se nutre. Se nutre mi fe. Y tengo una convicción más fuerte en el poder de Dios y de su palabra. Que yo sé que la palabra de Dios, por ejemplo, yo sé dentro de mi corazón que en estos estudios Dios le está hablando a mucha gente. Yo sé que muchas personas el Señor le está ministrando y le está ayudando y le está abriendo los ojos, etcétera, etcétera, para gloria de Dios. Y eso no lo hace Juan Córdoba ni ningún maestro. Cuidado, cuidado.
Eso lo hace Dios por su espíritu al ver que tú quieres conocer más de Él. Eso lo hace Dios, eso no lo hace el hombre. Yo solamente soy cartero. La carta es de Dios para ti. Entonces, dice, pues escrito está, destruirá la sabiduría de los sabios, desechará el entendimiento de los entendidos. Y dice que Dios, que la sabiduría de Dios no conoció al mundo por sabiduría, agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces hay dos sabidurías, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. ¿Entienden? Ok. Ahora, entonces lo primero es, número uno, que recibiendo la gracia por medio de la fe, esa fe nos lleva por el Evangelio a la sabiduría de Dios. A la sabiduría de Dios. En segundo lugar, en Romanos capítulo 3, versículo 19, Romanos 3, 19, el segundo subpunto, versículo 19 dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Las obras de la ley. O sea, querer agradar a Dios cumpliendo, haciendo. Obras muertas le llama. Y dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley se conoce el pecado. Aquí en la esquina donde yo vivo hay un octagonal rojo y blanco. Eso es mundialmente, ¿verdad? Que dice en el idioma pare. Aquí dice stop, detente. La ley dice detente. Eso dice la ley. Si yo voy y me descuido y paso, la ley me da el conocimiento del pecado que cometí, la infracción de la ley. La ley dice que te pare, yo no lo hice, tengo que ser sancionado. Y peor aún, si por ejemplo hay un accidente y uno lesiona o mata a alguien. Ok, ahora bien, continuemos. Dice aquí, pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley que Dios dio, se ha manifestado la justicia de Dios. Cuidado, en ningún lugar dice aquí la ley es mala, que hay que echarla a un lado. Cuidado, no dice nada de eso, como algunas una vez malinterpretan. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, escuche bien, por la ley y por los profetas. ¿Cómo que la ley va a ser mala si la ley te está diciendo, te testifica que la justicia de Dios se va a manifestar? Y Pablo no citó a Pablo, porque Pablo no citó a Pablo, Pablo citó el Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Entonces Pablo cuando habla se está refiriendo al Antiguo Testamento, la Biblia de ellos. Entonces, hay que estar claro en esto, hermano. Hay que estar claro. Pablo no citó a Pablo. Está citando la Escritura. Es más, la Biblia misma, la Biblia no se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Esos nombres los dio el hombre. La Biblia se llama las Escrituras. Así es el nombre de la Biblia, las Escrituras. Las Escrituras. Y como dice en un pasaje, y las otras Escrituras. Así es el nombre de la Biblia, Escritura. Eso de Antiguo y Nuevo Testamento, eso vino después. Y eso ha hecho mucho daño. Porque la gente dice, oh, Antiguo Testamento. ¿Ve? Ah, eso es antiguo, eso es viejo. Eso... Y por eso es que estamos ya con 43,000 denominaciones y hay poco entendimiento con relación a esto. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces dice aquí, dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe, oiga bien, la justicia de Dios que fue primeramente declarada, fue explicada en el Antiguo Testamento por la ley y por los profetas.
la justicia de Dios fue, dice aquí, fue testificada por la ley y por los profetas, lo dice el versículo 21. Y sigue hablando de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso que se decía en el Antiguo Testamento estaba señalando a Jesucristo. Todo lo que está diciendo el Antiguo Testamento era de él que estaba hablando. Isaías, herido fue por nuestras rebeliones. He aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Profeta levantaré. La estrella resplandeciente de la mañana. El candelabro que tiene los 7 ojos. Todo esto era Cristo que está hablando en el Antiguo Testamento. Yo quiero reiterar que la Biblia es 3/4 parte del Antiguo Testamento, si usted no lo sabía. La Biblia es 3/4 parte del Antiguo Testamento. Es decir, 39 libros, y de esos 39 libros hay 2.300 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Si usted quita una de esas citas del Antiguo Testamento, se cae todo, porque hay cohesión en lo que Dios dijo. Es una sola palabra en 2 tiempos. Ok, dice aquí, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué dijimos? Que la justicia fue anunciada en el Antiguo Testamento y que esta justicia fue manifestada por medio de Jesucristo en el Gólgota, de tal manera que somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, lo tercero es la santificación. Primero, sabiduría. Segundo, santificación. Segundo, justicia. Y tercero, santificación. ¿Dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en la carta de los Hebreos, en capítulo 2. Miren qué precioso texto. Versículo 11. Dice: porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Y los que son santificados. Aquí hay uno que santifica y los que son santificados. De uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo es el que santifica y somos santificados, apartados. Y dice que el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Y dice, por lo cual no se avergüenza de llamaros hermanos. ¿Cómo dice entonces? Entonces te cita el Salmo 22. Y pues si usted no sabía, el Señor canta en medio de la congregación. Usted no sabía eso, que el Señor canta. El Señor canta en medio de la congregación. Hebreos 2:12. Usted no sabía eso, que el Señor canta. Míralo aquí. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quién es que anuncia tu nombre? La palabra nombre significa naturaleza, mi carácter. Voy a anunciar mi carácter, mi nombre en la congregación. Al hacer eso, Él es que nos santifica, nos aparta. Usted nota en la Biblia que cuando Dios cambia el nombre de una persona, algo pasa. ¿Usted se dio cuenta? Jacob, ahora Israel. Cefa, Pedro. Abraham. Sara, Sarai. Sarai, Sara. El cambio de nombre, cambio de naturaleza. Eso tiene que ver con ser santificado y apartado. Entonces dice, en medio de la congregación, singular, te alabaré. El Hijo en medio de la congregación. Y finalmente, el cuarto aspecto es la redención. Entonces son 4 aspectos. Sabiduría, justicia, santificación y redención. Redención. ¿Qué significa redención? Redención significa rescate pagando un precio. Redención. Dios redime, paga el precio. Paga el precio. En el Antiguo Testamento, los animalitos. Hoy, Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Vamos a la Biblia para concluir. Romanos 3:24. No sé si lo leí, pero regresamos allá. 3:24. Dice 3:24. Siendo justificados, oiga bien,
Dice el contexto que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, pero siendo justificado gratuitamente por su gracia, oiga bien, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados, declarados justos? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque Él fue que pagó el precio. ¿Ok? En el capítulo 8 de Romanos, ahí mismo, 8, versículo 18, dice lo siguiente. 8:18, dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso está hablando de redención ahí. La creación, dos creaciones aquí en ese texto. Primeramente, la creación, la primera creación que fue contaminada fue el hombre al pecar. ¿Te recuerdan? Pecó, se contaminó. Vino la maldición. Y luego dijo, maldita será la tierra por causa vuestra. Entonces está el hombre bajo maldición y la tierra bajo maldición. Entonces aquí dice, esto es glorioso, que por causa de la redención de Cristo ahora va a ser la inversa. El hombre ahora va a ser bendecido y es redimido. Y vuelve a reconectarse con el Padre. La creación, que hay espina, las bestias son salvajes, va a ser redimida a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ok. Y finalmente, para terminar, aquí en Gálatas capítulo 3, gracias a Dios que pudimos terminar este primer punto de esta clase, todavía no hemos terminado. Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios, judíos y gentiles, somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, esto hay que leer el capítulo completo, el contexto. Yo no tengo el tiempo ahora. Solamente voy a ir al capítulo 4, versículo 4, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 19. Ahora aquí, yo quiero que usted entienda, en la iglesia de Galacia había un problema, y era que muchos que se habían convertido estaban siendo perturbados por otros. Este término judaizante se malinterpreta. Todo el mundo usa el término y no lo puede definir claramente. Pero habían ciertos individuos que querían a ellos decirle, ok, tú eres salvo, pero aparte de Cristo, tú tienes que cumplir esto y lo otro. Especialmente si son gentiles. Él dice, ustedes son insensatos. Ustedes comienzan con el espíritu y ahora quieren terminar por ciertos rudimentos de ciertos maestros. Para que usted no malinterprete este texto como es muy mal interpretado. Algunas personas piensan que los judíos hoy no están supuestos a cumplir la ley que está en el Antiguo Testamento. Y eso es un error colosal. Porque Dios le dijo a ellos que esto sería estatuto perpetuo.
guardar el día de reposo, las fiestas, todo eso que está en el Antiguo Testamento, con excepción, cosas que ellos no pueden hacer, ¿verdad? Porque no tienen el templo. Entonces le dijo, estatuto perpetuo será esto. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Okay. Cuando Cristo vino, escuche bien, cuando Cristo vino, de ninguna manera Cristo dijo, ahora que yo he venido, olvídense de todo eso. Todo lo contrario. Cristo guardó el día de reposo, todo estaba ahí. Cristo guardó la fiesta, toda la fiesta de Levítico 23. Rosh Hashanah, aún una fiesta que no está en la Biblia, Rosh Hashanah, de las luces, no recuerdo. El asunto es, Cristo guardó todo eso. Entonces, eso no significa entonces que nosotros, ahí vienen las malas interpretaciones. Vienen las malas interpretaciones. Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado como uno juzga a ciertos hermanos que ellos han adoptado con hacer ciertas cosas del Antiguo Testamento que nosotros interpretamos como que no deben guardarlas. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Yo digo eso, tener cuidado, porque el problema es que cuando ellos vienen y comienzan a argumentar como yo lo he hecho, yo le voy a dar un ejemplo a ustedes para que ustedes vean a lo que yo estoy refiriéndome. Para que usted vea si el entendimiento no está claro para el cristianismo. Pregunta, ¿los 10 mandamientos están vigentes? ¿Los 10 mandamientos están vigentes? Todo el mundo dice, claro, hermano, los 10 mandamientos tienen vigencia. Ok. ¿Tú estás seguro? Sí. ¿Y qué pasó con el cuarto? Y aún ni saben. Acuérdate de día de reposo para santificarlo. ¿Y por qué? Entonces, la respuesta es, hermano, nosotros guardamos domingo. Usted lo guarda. Y ese es el día ese. Y yo digo, ¿usted sabía que eso lo cambió Constantino en el año 386? ¿Ah? Hay algo que no encaja. Algo que no encaja. Ahora, guardar ese día no te salva. Guardarlo o no guardarlo, eso no te salva. Pero el punto es que nosotros creemos que podemos ser creyentes sin guardar los mandamientos de Dios. ¿Usted ha oído eso? O sea, que hay un montón de mandamientos. Hay como 800 mandamientos en el Nuevo Testamento que nosotros estamos supuestos a cumplir. 800 mandamientos que están en el Nuevo Testamento. Entonces, yo le estaba explicando a alguien, ¿sabe, hermano? Usted no tiene que sudar, porque la mayoría de esos mandamientos usted los cumple aún sin saber. Cada vez que hay una epístola de Pablo y él da una exhortación y dice, hace esto, ora sin cesar, airaos pero no pequéis, esos son mandamientos. Si uno quebranta ese mandamiento, es igual que los judíos que quebrantaban los mandamientos que llevan allá. No sé si me explico de esa manera. Y eso son las cosas. Bien, hermano, hasta ahí lo vamos a dejar. Si tienen alguna pregunta, algo que dije, si dije algo que no tiene sentido, échelo a un lado. Retenga lo bueno, retenga lo que le edifique, retenga lo que le ayude. Mañana, Dios mediante, continuaremos con la clase de los llamamientos de Dios. Y la clase de teología yo voy a tener que darla más temprano, porque a las 7 yo tengo un discipulado con la iglesia local. Así que, querida familia, vamos a dar la gracia a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. Gracias por tu presencia y por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte el contenido. Gracias a usted, hermana Beba. Qué bueno verte, hermana Beba. Rosy, Yania. Bueno, los que están ahí. Y cualquier pregunta, por favor, escríbala. Si dije algo, hermano, yo no entendí esa parte. Si usted me lo deja saber, entonces yo puedo mañana aclararlo. ¿Ves? Pues si nadie me dice nada, entonces yo digo, bueno, los hermanos entendieron. Si es así, que solo es exaltado. La paz de Cristo a todos.